con el primer tema, que con la nociología. La nociología es parte de la filosofía, una disciplina filosófica que consiste en averiguar o en tratar de pensar el tema del conocimiento. Sería así como la teoría del conocimiento. Entonces lo que intentamos pensar en nociología, nocio viene de gnosis, que es justamente conocimiento, y logos, tratado sobre el conocimiento. Lo que vamos a intentar es aproximarnos de manera lo más básica posible hacia el problema del conocimiento. El problema del conocimiento consistiría justamente en pensar qué es el conocimiento, segundo, ¿es posible el conocimiento? Y de qué forma es posible conocer. Otra pregunta podría ser cuántos tipos de conocimientos hay y cuáles son sus diferencias. Esos problemas son los que se abordan y otros más dentro de la nociología o la teoría del conocimiento. Podemos remontarnos hacia planteamientos muy básicos en la Grecia, en donde comenzó todo en filosofía, Grecia clásica. Estamos hablando unos 4 siglos antes de Cristo, en donde los primeros filósofos y otros pensadores se planteaban el tema del conocimiento. Entonces la primera pregunta que podemos hacer es la siguiente: ¿es posible el conocimiento? Generalmente la respuesta es sí, pero hubo una corriente dentro de la historia de la filosofía que negaba la posibilidad del conocimiento. Esta primera corriente que niega la posibilidad del conocimiento se llama escepticismo. El escepticismo sería entonces la corriente que niega la posibilidad del conocimiento. Y el escepticismo básicamente tiene 2 premisas para negar el conocimiento o la posibilidad del conocimiento. Primero, la primera premisa sería: el conocimiento no es posible porque no podemos demostrar que existe un mundo exterior fuera de nosotros. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esa es la primera premisa. O sea, lo que se plantean los pensadores es lo siguiente: no tenemos la seguridad total de que hay un mundo fuera de nosotros. Y al no tener la seguridad total de que hay un mundo fuera de nosotros, no es posible conocer ese mundo porque ni siquiera podría existir. Entonces no podemos conocer lo que no puede existir. Y la otra posibilidad con respecto al escepticismo sería la siguiente: puede ser que exista algún mundo fuera de nosotros, pero también puede ser que sea incognoscible, o sea que pueda existir pero que no pueda ser conocido. Estas 2 vertientes, la posibilidad de que no exista un mundo fuera de nosotros o la posibilidad de que exista un mundo pero que aún así no pueda conocerse, son las bases del escepticismo. Ahora, si nosotros comenzamos por aquí, comenzamos por negar ya sea la posibilidad de un mundo externo o la posibilidad del conocimiento de un mundo externo, sencillamente no podemos hacer filosofía, ni ciencia, ni ninguna otra disciplina del conocimiento, porque al negar la posibilidad del conocimiento no deberíamos hacer absolutamente nada. O sea, nuestra idea entonces sería no tomar esa postura, porque si tomamos esa postura nos quedamos solamente en lo siguiente: el lenguaje ya no serviría para conocer nada, para conocer ninguna realidad, porque o no puede existir la realidad, o la realidad puede existir pero puede ser incognoscible. Entonces el lenguaje solamente puede ser usado de manera retórica. ¿Cuál es la manera retórica de usar el lenguaje? Bueno, la manera en las cuales los usaban los llamados sofistas. Los sofistas eran un grupo de pensadores de la Grecia clásica que eran escépticos, y justamente porque eran escépticos pensaban que el lenguaje no servía para conocer la realidad. Entonces, ¿para qué sirve el lenguaje? Solamente un uso retórico que implicaba en una discusión cualquiera intentar ganar o ponerse sobre la posición del otro mediante el lenguaje. Ese uso retórico entonces no tenía como fin descubrir la verdad ni descubrir ningún conocimiento, sino solamente tratar de imponerse al otro con una batería de argumentos, sofismas, falacias y demás que vamos a ver más adelante, con el fin de ganar la discusión. Entonces, si tenemos que ganar la discusión, podemos usar un montón de estratagemas que nos permitirían ganarla, pero el lenguaje no serviría para conocer.
Entonces, desde un punto de vista filosófico, si yo quisiera avanzar en el conocimiento, tengo que tomar la otra postura, o sea, la postura no escéptica. Y de hecho la estamos tomando, porque si ustedes fueran escépticos no estudiarían nada. Pero como están estudiando algo, quieren, piensan que sí se puede conocer. Pero ahora, en el momento que yo les digo esto, ustedes nunca han pensado en esta posibilidad. Nunca han pensado en la posibilidad de que no exista un mundo exterior o en la posibilidad de que no se pueda conocer ese mundo exterior. Siempre han asumido por defecto de que existe un mundo exterior y de que se puede conocer ese mundo exterior. Pero asumir eso ya es una postura filosófica. Por lo tanto, todo lo que estamos aquí no somos escépticos. Si fuéramos escépticos no estaríamos aquí. Esto quiero subrayar para mostrar que no se puede andar por la vida sin asumir posturas filosóficas. Uno asume posturas filosóficas aunque no las sepa y aunque no sepa que las está asumiendo. La filosofía se permea en la cotidianidad de las vidas porque nosotros asumimos ya por defecto un montón de posturas filosóficas sin saber cuáles son esas posturas filosóficas. Entonces, con respecto al conocimiento, ya estamos asumiendo, sin saberlo, pero ahora lo están sabiendo, que no somos escépticos. Entonces vamos a tomar la postura no escéptica, la postura de que existe un mundo exterior y que ese mundo exterior puede ser conocido. A partir de ahí recién podemos comenzar a pensar qué es el conocimiento, cómo podemos conocer y cuáles son los distintos tipos de conocimiento. Bien, entonces la diferencia sería entre esta postura, el escepticismo, y la filosofía. La filosofía existe, igual que la ciencia, porque se asume la idea de que puede conocerse algo. Y la filosofía comienza en Grecia con esa idea: yo puedo conocer algo. Ahora, ¿qué puedo conocer? Bueno, ahí estamos con el tema. Muchas cosas se pueden conocer y esas cosas que se pueden conocer son las que busca la filosofía. El vocablo filosofía, saben ustedes, es amor a la sabiduría, pero no es tan simple como parece. La diferencia entre la definición de filosofía, que no hay una sola, sino que cada filósofo tiene distintas definiciones, tiene que ver con esta cuestión de separar por un lado la sabiduría y por otro lado la filosofía. No quiere decir que la filosofía no tenga que ver con la sabiduría, sí, pero los filósofos no se consideraban sabios. El sabio era sabio, el sabio se consideraba a sí mismo sabio porque pensaba que sabía. El filósofo duda de que sabe. Y esa es la gran diferencia. Una cosa es estar seguro de que se sabe y otra cosa es dudar de que se sabe. Si uno está seguro de que sabe, no hay filosofía. La filosofía comienza con la duda de que yo sepa algo. Entonces la primera pregunta que se harían los filósofos sería: ¿todo lo que supuestamente sé, realmente lo sé? Y ahí está la duda, que es la duda que tiene Sócrates. Cuando Sócrates interroga a los demás, interroga con esta duda, que es: ¿será que los demás que dicen que saben realmente? Entonces ese primer motor, que es la duda, sin duda no hay filosofía. Como les dije, las certezas es algo que aleja a la filosofía. Por lo tanto, toda aquella disciplina que obtenga o que pretenda tener una certeza absoluta sobre lo que sabe es antifilosófica. O sea, está en la vereda opuesta de la filosofía. La filosofía parte de la duda y con suerte llega a alguna verdad, alguna certeza, pero se parte de la duda. Si yo pretendo saberlo, no puedo hacer filosofía. Entonces ahí se dan cuenta que hay disciplinas que acompañan a la filosofía en la duda, por ejemplo la ciencia. La ciencia también busca verdades porque no las sabe. En cambio hay otras disciplinas que se alejan de la filosofía, como la religión, por ejemplo, o la teología, que pretende tener verdades absolutas y que ya sabe todo antes de comenzar a indagar. Bueno, entonces la teología y la religión se opondrían a la filosofía en su búsqueda, y la ciencia se alía a la filosofía en la búsqueda de verdades. Entonces todo comienza con una duda.
De allí que Sócrates piensa para sí mismo. Bueno, quizás todo lo que yo sepa no lo sepa, o sea, sea algo que no sea conocimiento, sea algo que yo creo que es conocimiento, pero que quizás no lo sea. Esa es la primera cuestión que plantea Sócrates. Pero algo sé, dice Sócrates. Yo sé algo. ¿Qué sé? Que no sé. Eso es lo primero que yo sé. Yo sé algo, dice Sócrates, que no sé nada. Entonces, con esa premisa es que Sócrates va ante los demás y le dice, bueno, usted que sabe, dígame, ¿qué es la valentía? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es la belleza? Que es la misma pregunta que le puedo hacer a ustedes. Y de hecho les voy a hacer más adelante. Que es, ¿sabemos qué es la justicia? ¿Sabemos qué es el bien? ¿Sabemos qué es la belleza? ¿Sabemos qué es el conocimiento? Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿me podrían dar una respuesta precisa sobre eso? ¿Podrían responder exactamente qué es el bien, por ejemplo, o qué es la justicia, o qué es la belleza? Si yo haría de Sócrates hoy en día y les preguntara, a ver, usted que estudió ciencias políticas, ¿me puede decir qué es la justicia? O usted que estudió historia, ¿me puede decir qué es el conocimiento? ¿Puedo encontrar una certeza eh, en esas respuestas? Porque Sócrates le dice, yo por lo menos sé que no sé. Ahora, lo que ustedes conocen, lo que ustedes saben, ¿realmente lo saben? Y si descubrimos que no lo saben, ¿cuál es la mejor posición? ¿Saber que uno no sabe o pensar que uno sabe cuando no sabe? Esa es la primera pregunta que les hago. ¿Qué es mejor? ¿Saber que uno es ignorante o pensar que uno sabe cuando no sabe? ¿Qué piensan? Ahora sí pueden habilitar los micrófonos. No sé, para mí yo prefiero saber que uno es ignorante. ¿Cómo? Yo considero, yo prefiero saber lo que usted dijo, saber que uno es ignorante, para poder de como base, para comenzar a interrogarse y así poder aprender, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Concuerdan con la compañera? Sí, profe, partir de eso o partir de que uno tiene, o sea, que tiene un conocimiento, pero ese conocimiento no es acabado, o sea, que vamos a ir incorporando y vamos a ir cuestionando a medida que vayamos transitando nuestra vida y vayamos incorporando eh, nuevos pensamientos, nuevas maneras de acomodarnos eh, en la cuestión del conocer, o sea, a partir también sobre que uno, el conocimiento que uno ha ido adquiriendo en la vida no es un conocimiento acabado, como lo que usted plantea. Bien. El tema es que Sócrates no cuestionaba solamente la falta de conocimiento acabado, sino cuestionaba todo conocimiento. Sí, ha usado que no el método de la mayéutica, cuestionar lo que se conoce, a partir de eso volver a Bueno, cuestionarse. esa va a Y mal ser, no me mal. sí, esa va a ser la idea mía. Yo utilizo el método socrático, que es mediante Sí, preguntas averiguar si es que estamos seguros de lo que supuestamente sabemos, y eso te permite descubrir cuáles son las fallas de tu conocimiento o de tu argumentación, y mediante eso superar esas fallas. Pero claro, como dice la compañera, si yo pienso que lo sé, no voy a buscar nada. En cambio, así es. si yo digo, bueno, mira, me falta mucho o hay cosas que desconozco, entonces ahí viene la posición de la búsqueda del conocimiento. Por eso la idea de la filosofía como búsqueda, no como sabiduría, sino como amor a la sabiduría, o sea, como buscar algo que va a estar al final, no al principio. Sí. Ahora, ¿no le llama la atención lo que dije al principio, que históricamente y por origen la filosofía se alía a la ciencia en su búsqueda de conocimiento y se aleja de la religión, cuando quizás ustedes han tenido la experiencia contraria de pensar que la filosofía está unida a la religión?
Mm, Lo que pasa que, bueno, convengamos que Lo- hay sectores, como usted ha planteado al principio, que hay sectores de la filosofía que niega a Dios, niega, o sea, a partir del escepticismo niega o sea, que existe Dios. Entonces, también por eso puede ser que se aleje también de la religión, diciendo que eh, lo cierra o lo mantiene, o sea, algo hemos visto nosotros en otra materia donde les planteaba lo que a través de la historia, el proceso que va alejándose de la religión por esta cuestión, que o sea, va negando la existencia de Dios, que no puede ser solamente todos seamos, o sea, que seamos a imagen de Dios, o sea, hay muchos, ay, ahora no me sale la palabra, por eso creo yo que también se va a ir alejando. Bien, ahora, yo no te diría que la filosofía niega la existencia de Dios. Te diría que la filosofía cuestiona todo lo que supuestamente es incuestionable. Entre Sí. ellos a Dios y un montón de cosas más. Bien. Sí, la cuestión de la belleza, la Bueno, cuestión del bien y el o sea, mal, ¿por lo qué, bueno y lo claro, malo. ¿por qué Dios estaría fuera de ese cuestionamiento? Sería la cuestión. Claro, entonces se cuestiona, igual que se cuestiona lo demás. Ahora, después, las respuestas que se consiguen son distintas, pero el cuestionamiento tiene que estar. Así como yo puedo cuestionar la democracia, puedo cuestionar el bien, el mal, que supuestamente está en la sociedad y demás, que eso lo vamos a hacer cuando veamos ética, y así. Entonces, Sí, la cuestión de la filosofía es cuestionar aquello que supuestamente es incuestionable. No puede haber en la filosofía nada incuestionable. así es. Aunque después con el pasar de los años la misma ciencia por ahí sigue, o sea, sigue buscando no sé, he leído hace muchos años atrás un artículo que decía que, bueno, a pesar de que hay sectores como la filosofía que cuestionan si existe Dios o no, la ciencia también la cuestiona como que no existe Dios, pero hay puntos, por ejemplo, de la creación y cosas, donde tiene que haber habido algo que haya generado que todas esas cosas, todos esos componentes se hayan juntado para que nazca la vida, por ejemplo. Hace muchos años había leído pero no me puedo acordar el autor, que planteaba eso, cuando vino el boom eso de la partícula de Dios y toda la cuestión esa, que hubo hasta películas, y la verdad que surgió a partir de eso, una vez que he estado leyendo, y, y el cuestionamiento que había. Claro, pero el ámbito de la ciencia es un ámbito distinto de la filosofía, y la ciencia lo que estudia es la posibilidad de un método de comprobación por medio de lo empírico, y Ujú. ese método de comprobación es distinto al de la filosofía. Por lo tanto, Sí, aquello que no cae dentro del ámbito de la ciencia no puede ser, eh, digamos, dirimido por medio de la experiencia o de la observación. Y cuestiones metafísicas, como por ejemplo la existencia de Dios, no caen en el ámbito de la ciencia. Entonces, si uno puede tomar a partir de la ciencia algo y armar un argumento filosófico, pero ya no es ciencia, es filosofía. sí, Entonces, esto de negar o afirmar que, que el universo debe tener un comienzo es filosofía, no es ciencia. Y a mi entender, mala filosofía. ¿Se entiende que no? muy bien. O sea, la ciencia Sí, no profe. puede cuestionar algo metafísico porque está lejos del campo. Ahora, un científico puede hacerlo, pero a título de filosofía, no de ciencia. O sea, Bien. está bueno porque podemos delimitar campos, es decir, el campo de la filosofía permite especular con una cuestión razonable sobre cualquier ámbito de la realidad. En cambio, la ciencia no puede especular, porque si especula la ciencia ya no es ciencia. La ciencia tiene un conocimiento científico porque está probado, verificado por medio del método científico. Si los científicos especulan, ya están haciendo filosofía, no están haciendo ciencia. Lo cual está bien, porque el hecho de ser científicos no los
no los aleja de la filosofía, al contrario, nos acerca. Bien. Profe, Sí. dice el compañero Andrés que lo está escuchando, a pesar que usted no lo escuche. Sí. Lo está escuchando, por ahí veo que se va moviendo para un lado unos arbolitos, parece, Sí, a buscar señal. está Por eso bien. que le aparece por chatos el simbolito, se le va la señal, por eso casi no lo puede ver, pero él dice que sí lo puede escuchar, así que se va moviendo, por ahí sí usted ve que se... Pero sí lo está escuchando. Bien, bien. Eso Igual va a estar grabada esta parte y lo puede escuchar cuando quiera. Muy bien. Profe, Sí. ¿quiénes hacen filosofía? Hacen filosofía los que intentan pensar los temas filosóficos. Generalmente los filósofos. Pero puede ser alguien no filósofo y hacer filosofía igual. Por ejemplo, un científico. Por ejemplo, de cualquier otra profesión, un artista puede hacer filosofía. Pero claro, al no ser un filósofo profesional, va a ser un tipo de filosofía un poco menos rigurosa o con menos herramientas que alguien que se dedicó a la filosofía. Pero igual la puede hacer, así como yo puedo hacer arte. Bien, o sea, yo puedo, de hecho, yo dibujo, pero quizás no sea tan bueno como un artista que se dedica full time a eso. Bien. Entonces los filósofos lo que buscan todo el tiempo es cuestionar cosas, digamos, el conocimiento que ya está Claro, comprobado. digamos, ese es el primer punto. Yo no puedo, Bien, como filósofo, aceptar, así sin más. Bien, esa es la actitud natural. La actitud filosófica es ese cuestionamiento, es por lo menos dudar. Ahora, no significa que voy a dudar para quedar en la duda, no, significa que voy a dudar para buscar un método que me permita a mí testear eso que se dice que es así y poder obtener al final sí el conocimiento. Pero es bien distinto aceptar algo a hacer este proceso que es, no lo voy a aceptar primero, sino que primero voy a dudar, voy a buscar por mis propios medios, chequear las fuentes, los razonamientos, los argumentos que se dan, ver si corresponden o no con la realidad, si corresponden o no con un tipo de razonamientos, y al final decir, obtengo conocimiento o no. Fíjese que esa actitud es la opuesta a la que nosotros diariamente, cotidianamente hacemos. Nosotros tenemos un impulso diariamente de creer. Cuando alguien nos dice algo, nosotros le creemos por impulso natural, y de ese modo entonces nos van diciendo de muchos lados, por ejemplo, desde la cultura, desde la educación, desde la religión, desde el gobierno, nos dicen un montón de cosas todos los días. Nuestro impulso primero es creer. Lo que hace la filosofía es primero decir, no hagas eso, primero cuestiona, primero duda de todo lo que te digan. Y después, cuando puedas comprobarlo por un método, recién puedes obtener un conocimiento. Por eso viene después, y por eso no obtienes el conocimiento. Simplemente te queda la duda y sigue la búsqueda o la investigación. bien. Eso lo vamos a ver quizás más clarito cuando lo veamos ética, porque generalmente nosotros tenemos desde la cultura un montón de cuestiones que nos dicen que son así. Por ejemplo, qué es el bien o qué es el mal. Y yo lo que voy a hacer es cuestionar eso. ¿Será que eso es el bien? ¿Será que eso es el mal? Y ahí tendremos que buscar un método para averiguar si eso es así o no es así. Claro, porque nosotros nos regimos sobre la moral. Y fíjate que esa moral no es tuya, es de otros. Se llama moral heterónoma, o sea, moral que otro le impone. Y la cuestión filosófica es tener una moral autónoma, que yo mismo pueda conseguir una serie de principios morales basados en una ética que yo mismo la pensé y la razoné. Para llegar a eso, ahí soy autónomo. Yo mismo me doy mis principios básicos de ética razonablemente, y que esos principios los puedo defender cuando otros me los piden. En cambio, si yo tengo una moral heterónoma, o sea, una moral que yo no la hice, sino que me la
me la dieron otros, no puedo defenderla porque no sé las bases, no tengo argumentos, no tengo razonamiento, simplemente acepto. Entonces cuando alguien les pide aceptar algo así sin más, estamos fuera de la filosofía. Este es otro punto en contra de la religión, que la religión lo primero que hace es pedirte que aceptes un montón de verdades. Al principio, digamos. Y la filosofía es lo opuesto. Te dice cuestionar y al final quizás consigas alguna verdad. Bien, bien, clarito, profe. Bien. Bien, entonces, siguiendo con el tema de la gnoseología, vamos a ver que cuando ya habilitamos la posibilidad de que se pueda conocer el mundo y de que se pueda conocer la realidad, porque existe un mundo, una realidad que sea conocible, entonces podemos tener un montón de posturas sobre qué sea la realidad y cuál es el tipo de conocimiento. No es mi idea ir autor por autor a ver qué han dicho los autores sobre eso. No, porque ustedes se lo pueden leer tranquilamente en cualquier libro de filosofía. Van a ver qué dijo Platón, van a ver qué dijo Aristóteles, qué dijo Descartes, qué dijo Hume, Kant, lo que fuere. O sea, no es mi idea que explayarme en cada autor, no, sino atacar el problema del conocimiento. Claro que voy a utilizar algunos autores, pero no es que me vaya uno por uno, digamos. Después ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Entonces la idea sería primero pensar qué es el conocimiento, segundo, qué significa conocer y cuáles son los requisitos para que yo diga tengo un conocimiento. Y antes de eso, para ir a este tema, debo aclarar dos cosas. Primero, el tema de la verdad y segundo, el tema de la creencia. Son dos temas que están ligados al conocimiento y que yo debo aclararlos, debo de algún modo definirlos para que se entienda lo que después vamos a plantear con el conocimiento. Y ahí es donde empiezo las preguntas. Ustedes, igual que yo, utilizamos la palabra verdad todos los días. Decimos esto es verdad, esto es falso, eso es mentira, esto es y así. Ahora, si yo les preguntara, y les estoy preguntando ahora, ¿qué es la verdad? ¿Qué me contestarían? ¿Tienen alguna respuesta? Entonces yo diría que la verdad puede ser lo más próximo a la realidad, digamos. Así un concepto armado recientemente, ¿no? Pero puede ser muy próximo a la realidad. Bien, ahora yo te preguntaría qué es la realidad. Y la realidad, ¿cómo le puedo definir la realidad? Y lo actual, lo que vivimos día a día, Estamos viviendo, entonces, nuestra experiencia, lo que estamos viviendo, lo que ves. Y si todo lo que estás viviendo es una ilusión, ¿sigue siendo la realidad? para mí sí, digo. Ajá. Entonces vos estás diciendo lo que yo percibo como algo fuera de mí es la realidad. Sí, Sin que yo sepa, si eso realmente existe o no. Claro, eso no lo hemos cuestionado. Claro, ven que nunca se lo han cuestionado. Porque tranquilamente podemos tener ilusiones de la realidad. sí. Muchas. Claro. Entonces fíjate que el problema ya se desplazó a la realidad. Porque si vos me dices la verdad es lo más próximo a la realidad, yo para entender qué es la verdad tengo que saber qué es la realidad. Y ya Sí. nos metemos en un problema mayor quizás. Sí. Bien, dejemos entonces esa definición que diste como tentativa, digamos, y vamos a ver otras definiciones que pueden dar otros compañeros. ¿Qué piensan los demás?
sobre qué es la verdad. Fíjese que estoy preguntando algo cotidiano, ¿no? Porque decimos, esto es verdad, esto es falso, esto es mentira, todos los días. También creo que la verdad puede ser vista como una afirmación a ciertos hechos, puede ser. Bueno, a ver, una afirmación de ciertos hechos. Claro, o sea, de lo que uno considera que es Ajá. cierto, verdadero, digamos. Claro, pero ahí volvemos a caer Ya, en el de tema acuerdo. de verdadero. ¿Qué significaría verdadero? Ya, ya. Bueno, seguro, de acuerdo a tu postura, ¿qué consideras verdadero o no uno? Ajá. ¿Y cuando uno sabe que es verdadero? Y cuando tiene la certeza, cuando puede comprobar, digamos. Ajá, entonces vos estás diciendo que la verdad de algún modo se comprueba, si no, no sería verdad. Sí, Ajá. sí, de algún modo. Bueno, ya estamos Uno precisando algo tiene más. un registro O sea, que eso es cierto. no puede existir una verdad, digamos, errónea. Si es verdad es porque Porque es ya no, cierta. no sé si sería, si es error, no sé si sería verdad, Bien, porque si no ya está bien. Entonces, interrumpida, digamos. ahí ya tenemos un punto, que es todo aquello que consideramos verdadero no puede ser falso. Está claro que no. Ujú. Y si es verdadero es porque de algún modo Porque hay una certeza de que lo que yo digo es hay así. una claro, Y no puede ser que lo que sí, yo sí. diga sea falso y a la vez verdadero, ¿no? Ujú. Entonces no hay tal cosa como verdad errónea. ¿Estamos? No, porque, o sea, yo considero que, o sea, eh, un grupo de la sociedad puede pensar que algo es verdadero, Ujú. pero verdadero para ellos, pero quizá todos sabemos que eso no es así y es falso, digamos. Entonces no es verdadero. Profe, ¿Cómo puede ser verdadero y falso a la vez? profe, Sí, yo creo que cada uno tiene, o sea, como hablan de verdades absolutas o relativas, claro. yo creo que cada uno a través de su caminar va generando o va creyendo que algunas cosas son verdades Ujú. de acuerdo a la correspondencia en la que hay entre lo que nosotros pensamos como persona, como parte de nuestra sociedad y lo que nosotros creemos como realidad. Para mí eso sería una verdad, lo que sería una correspondencia entre lo que pensamos y lo que creemos o lo que vemos o lo que pensamos que es por realidad. Bueno, ahí tenemos otra cuestión que es la correspondencia entre lo que decimos, lo que pensamos y un estado de cosas. Bien, No sé. es lo que está diciendo vos, ¿no? Una correspondencia entre lo que yo Y digo entre lo que creemos que es real, o sea, y lo estado así de como cosas. usted dijo, Claro, un no estado. sabemos y está seguro si es una realidad. Y bueno, o sea, yo lo veo así, si yo sé Bien, que, o sea, lo que yo pienso de una determinada manera y lo que yo veo corresponde a eso, ujú, para mí eso sería una verdad. bien, O sea, no me llevaría de lo que dicen los otros, sino a partir de lo que yo pienso y bien, veo o corresponde con lo que yo veo, para mí eso es una verdad. bien. Bueno, tenemos varios puntos ya sobre el cual avanzar. Recojo lo que dijo la compañera hace rato, que es que si un grupo de personas o una persona dice esto es verdadero, pero dice la compañera desde otro lugar, uno sabe que eso que está diciendo que es verdadero es falso, entonces la cuestión es la siguiente: no puede ser verdadero y falso a la vez, ¿que no? O es verdadero o es falso, con lo cual
lo primero que tenemos que descartar es la cuestión esta de que hay verdades, así en plural, que son todas verdaderas, en el sentido este que son todas certeras, porque no puede existir. Si yo digo que A es verdad y fulanito dice que B es verdad, siendo B lo contrario o lo opuesto a A, algunos de los dos nos equivocamos, no pueden ser verdaderas las dos. Digamos, vamos a poner un ejemplo. Si yo digo que la capital de Australia es Sydney y mi amigo me dice que la capital de Australia no es Sydney, estamos afirmando dos cosas que son opuestas. Por lo tanto, uno tiene razón y el otro no lo tiene. O sea, uno dice la verdad y el otro no dice la verdad. Está claro que no pueden ser los dos verdaderos, ¿que no? Entonces la verdad no es una cuestión que sea subjetiva, sino es una cuestión que se establece de un modo, mediante un método, para saber qué es verdadero y qué es falso. Y ese método le permite a toda persona saber si es verdadero o es falso. Entonces lo primero que tengo que despejar en esta construcción del concepto de verdad es que destellar esa noción de sentido común de que hay tantas verdades como personas. Eso no tiene sentido filosófico. O sea, las personas tienen opiniones, tenemos opiniones. Ahora, algunas de esas opiniones pueden ser verdaderas y otras falsas. Pero no tiene sentido decir mi verdad, tu verdad, su verdad, porque si lo que yo considero que es verdadero se opone a lo que el otro considera que es verdadero, no podemos tener razón los dos. ¿Se entiende este punto? Sí, profe. Pero se escucha mucho eso, ¿no? Sobre todo en televisión. Que esa es tu verdad, esta es mi verdad, como si los dos fueran verdaderas. Y en realidad no pueden ser verdaderas las dos. Si son opuestas, por supuesto. Si son complementarias, sí. Si alguien dice, mire, el día 5 de febrero se jugó un partido entre River y Racing y el resultado fue 3-1, no sé, a favor de Racing, y otro dice, mire, en ese mismo día se jugó el mismo partido y el resultado fue 3-1 a favor de River, no pueden ser verdaderas las dos afirmaciones. Una es verdadera y otra es falsa. Claro que no. Entonces si el primero dice, no, pero esa es mi verdad, y el segundo dice, no, pero esa es mi verdad también, y bueno, están diciendo algo que no corresponde, porque no pueden ser mi verdad o su verdad. Uno dice algo cierto y el otro dice algo equivocado. Entonces eso es lo primero que debemos pensar, que es la verdad. Para establecerse tiene que tener un método que sea objetivo, que todo el mundo pueda constatar que es verdadero o que es falso. Yo no ascribo a la cuestión esta de verdad subjetiva, que para mí no tiene sentido, porque si pensamos hace rato que la verdad no puede ser falsa, entonces no puede ser errónea, entonces no puede haber, no podemos habilitar la idea de que todas las personas digan verdades. De hecho no lo dicen, algunas son verdades y otras no. ¿Por qué son verdades? Porque puedo saber, puedo comprobar que son verdades. Ahora, si no las puedo comprobar, no digo que son verdades, digo que son opiniones, que son creencias, que son pensamientos, pero no son verdades. Entonces la idea de la verdad como algo subjetivo no tiene sentido. La verdad tiene que ser establecida de un modo tal que todos puedan constatar, verificando el método, que es verdadero o que es falso. Ese es un primer punto. Entonces no hay verdades subjetivas, sino hay cosas como mi verdad o tu verdad. A menos que quieran argumentar en contra. ¿Tienen alguna argumentación en contra de eso? O sea, ¿piensan que sí existe algo como mi verdad, tu verdad, como para charlarlo ahora? Profe, usted dice que hay una verdad
sola y es objetiva. Y se tiene que No dije que verificar, digamos. no dije que hay una verdad sola, digo que se puede saber cuándo es verdadero algo. Y si no se puede saber, no se sabe, no se dice que es verdadero. Bien, pero no tiene nada que ver con el sistema de creencias de cada... Tiene que ver con el sistema de sociedad. creencias, sí, tiene que ver. Pero lo que yo digo es que no puedes asignarle verdad a algo que todavía no ha sido comprobado como tal. Por ejemplo, una opinión o una creencia. O sea, las opiniones y las creencias pueden ser verdaderas o falsas. Pero yo no puedo reemplazar la opinión y la creencia como verdad. O sea, si alguien me dice, mira, yo creo esto, bueno, eso que cree es una creencia. No sé si es verdad o no. Pero yo no puedo decir que porque cree X ya tiene una verdad. Tiene una creencia. No sabemos si tiene una verdad. Debemos averiguar si es verdadera esa creencia o no. Entonces, eso elimina la posibilidad de que cada persona diga verdades todo el tiempo. Porque siempre en una discusión, en lugar de establecer quién tiene razón y quién no, por medios objetivos, simplemente se escudan en yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad. Entonces eso anula la posibilidad de saber quién tenía razón. Claro. ¿Se entiende? Entonces se escudan en que todos tienen verdad. ¿Y cómo pueden tener todos verdad? ¿Y para qué discuten? ¿Cuál es el sentido? El sentido de la discusión es que se establezca cuál es la verdad y cuál no. Ahora, uno va a tener la razón y el otro no la va a tener. Por lo tanto, estamos en la búsqueda filosófica de saber cuáles enunciados son verdaderos y cuáles enunciados son falsos. Por eso discutimos, por eso debatimos. Pero si el debate se va a resumir en vos tienes tu verdad y yo tengo la mía, no tiene sentido el debate. Entonces, por ejemplo, en el ámbito religioso, en la mayoría de las religiones creen tener la verdad acerca de ese Dios, del Claro, no se puede discutir la verdad porque cada uno tiene su verdad. es que yo diría que cada uno no tiene su verdad, cada uno tiene una creencia, que no sabemos si es verdadero o falso. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Dios? Nadie sabe, No se puede saber. porque no hay algo objetivo que lo compruebe. No hay nada con lo cual se pueda comprobar efectivamente que algo es verdad, desde el punto de vista filosófico ni científico. Ahora, si vos vas al ámbito religioso, ellos tienen su propio sentido de verdad, pero yo estoy cuestionando ese sentido de verdad, ¿se entiende? Ellos van a decir que la verdad es lo que dice, por ejemplo, el libro, la Biblia, la Torá, o ¿cómo se llama el libro de los musulmanes? El Corán, ¿bien? Pero esta definición de verdad, como que la verdad es lo que está escrito en este libro, yo la estoy cuestionando. Porque yo diría, ¿y cómo sabes que eso es verdadero? ¿Se entiende? Y ahí es donde no me van a poder argumentar. Por eso que la religión está fuera de la filosofía. Entonces, si vamos a... Directamente, eso lo había entendido, pero fuera de la filosofía. Claro, yo comencé diciendo, el camino religioso es un camino opuesto a la filosofía. Porque ellos tienen verdades antes. O supuestamente tienen verdades antes. Te dicen, estas son las verdades, aceptalas. Y yo estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo, ¿es cierto que eso es verdad? ¿Realmente es una verdad? Estoy cuestionando, estoy dudando. Es el cuestionando de la filosofía. Y al final voy a ver por medio de un método si eso es verdad o no. Entonces, si yo le aplico el método filosófico a una creencia religiosa, voy a terminar diciendo que hay muchas creencias que tienen son falsas y otras que no se pueden saber si son verdaderas o no. Bien. Y así con todo, digamos. Entonces, desde un punto de vista filosófico, la verdad no puede ser verdad por el solo hecho de ser una creencia o de ser una opinión. Entonces, vamos a diferenciar la verdad de la creencia o de la opinión. Y vamos a ir al tema de la creencia, pero primero quiero resolver el tema de la verdad, que es, sea lo que fuere la verdad, tiene que tener un método por el cual razonablemente y con argumentos filosóficos se pueda saber que eso es verdad. Si no se puede saber, estamos en el terreno de la opinión o la creencia que todavía no sabemos si es verdadero o es falso. Entonces, decir cosas como mi verdad o tu verdad no tienen sentido a menos que eso ha sido validado, comprobado por un método de que realmente era verdadero o realmente era falso. Pero las personas utilizan el tema de la verdad como una creencia, como una opinión.
Y es lo que estoy cuestionando. La creencia en una opinión no es una verdad. Bien, igual estoy hablando del tema de la verdad sí en general, pero vamos a ser más precisos. La verdad no es algo que exista en la realidad. Repito, la verdad no es algo que exista en la realidad. Por lo tanto, si el ser humano desapareciera del universo, o cualquier otro ente inteligente desapareciera del universo, no existiría la verdad. Porque entre las cosas del universo, ninguna de ellas es la verdad. Las cosas son las cosas. Esta mesa es la mesa. No es una mesa verdadera ni falsa, es una mesa. La mesa es. Esta botella que tengo aquí es. No es ni verdadera ni falsa. Entonces, las cosas que existen son. No son ni verdaderas ni falsas. Por lo tanto, la verdad no es algo que está en la realidad. Por eso a veces con el dicho se dice voy a buscar la verdad. Es un dicho metafórico. Yo no voy a buscar la verdad porque la verdad no está en la realidad. ¿Dónde está la verdad? Está arriba de una montaña, está debajo de un valle, está en el medio de un lago. ¿Dónde está la verdad? No tiene sentido porque no es una cosa la verdad. Entonces cuando alguien dice voy a buscar la verdad es un sentido metafórico. Entonces, si la verdad no es algo de la realidad, no está en la realidad, no es una cosa de la realidad, así como la belleza no es una cosa de la realidad, entonces la verdad tiene que ser algo que nosotros inventamos, algo que nosotros percibimos y algo que nosotros atribuimos verdad o falsedad. No es algo que esté en la realidad. ¿Se entiende esta parte o quieren que o no? Sí, profe. ¿Se entiende que no? Hago una analogía con la belleza. La belleza es El algo... amor. Bueno, ahí te podría decir que no, pero por ejemplo el tema de la belleza. Ya vamos a ver el tema del amor si quieres, pero el tema de la belleza. ¿La belleza es algo que está en la naturaleza? O sea, algo que yo miro, que yo percibo como tal cosa en la naturaleza. O en lo que sea. O sea, ¿es una valoración mía, es una atribución mía, o es algo que está en la realidad? Hay cosas bellas en la naturaleza por sí misma. ¿Sí? Vos puedes decir que, por ejemplo, las cosas bellas tienen como una propiedad que es así que es medible, que está en la naturaleza. Así como la masa, por ejemplo, o el volumen. Pienso en realidad que es lo que a nosotros no es, de acuerdo a nuestros sentidos, percibimos que es lindo o feo también. Claro, pero... Agradable o desagradable. Claro. Nuestra percepción. Bien. Para mí puede ser algo lindo, pero no. No está en la realidad. Las cosas son lo que son. ¿Bien? Nosotros le damos el valor. Bueno, nosotros percibimos algunas como bellas y otras como feas. Pero no hay, la belleza y la fealdad no es una cosa, no es una propiedad de la cosa como es la masa, por ejemplo, o el volumen. ¿Bien? Sino que la belleza es una atribución que yo le hago a las cosas. Digo, esta cosa es bella, esta cosa es fea. Bueno, la verdad es lo mismo. La verdad no es algo de la realidad. Es algo que yo atribuyo a otra cosa. Entonces la pregunta sería, ¿a qué atribuyo verdad yo? Y ahí está el tema importante, que es lo que puede ser el verdadero o falso son los enunciados. ¿Qué es un enunciado? Es una afirmación que yo hago, que yo realizo sobre un estado de cosas. Y esa afirmación que yo realizo es lo que puede ser verdadero o falso. Si yo digo, estoy en Santiago del Estero dando una clase de filosofía,
estoy afirmando eso, y eso que estoy afirmando puede ser verdadero o puede ser falso. Si yo digo Australia tiene 25 millones de habitantes, vuelve a ser un enunciado con el cual afirmo que Australia tiene 25 millones, y eso puede ser falso o puede ser verdadero. Entonces fíjense cómo si no hubiera lenguaje, si no hubiera afirmaciones dentro del lenguaje, no habría verdad. Porque la verdad es eso, es la relación entre un enunciado y un estado de cosas. Pero para que haya esa relación tiene que existir el lenguaje proposicional que tenemos nosotros. Entonces, por eso digo que la verdad no es algo de la realidad. Si el ser humano no inventara el lenguaje proposicional, no habría cosa como verdad. Simplemente tiene sentido la verdad cuando yo hablo de enunciados verdaderos. Entonces, cuando yo digo voy a buscar la verdad, en realidad estoy queriendo decir lo que voy a buscar con la filosofía y con la ciencia son enunciados verdaderos. Entonces, puede ser verdadero o falso solamente los enunciados, con lo cual la verdad es una propiedad que está en el lenguaje, no en las cosas. Las cosas son. En cambio, los enunciados pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Y la compañera dijo que la verdad era una correspondencia, fíjense, entre lo que yo digo y un estado de cosas. Y exactamente lo que estoy diciendo ahora, que es, la verdad es cuando corresponde, o sea, cuando hay una coincidencia entre lo que yo digo y el estado de cosas. Si yo digo hoy está lloviendo, ese enunciado hoy está lloviendo es verdadero o falso de acuerdo al estado de cosas. Si yo me pongo a mirar afuera, veo que el estado de cosas en Santiago del Estero a las 10 de la mañana es que no está lloviendo, por lo cual mi enunciado hoy está lloviendo es falso. ¿Por qué hice ahí? Comparé mi enunciado con un estado de cosas y en esa comparación no hay coincidencia. Y al no haber coincidencia, entonces le atribuyo a mi enunciado falsedad y digo este enunciado hoy está lloviendo es falso. Esa teoría de la verdad se llama teoría de la verdad por correspondencia. Y es la teoría de la verdad más importante porque es la que utilizamos en la ciencia, es la que utilizamos en la filosofía y es la que utilizamos en el diario vivir, cotidianamente. Y ahí es que ustedes dicen esto es falso y esto es verdadero. Si yo les digo la verdulería está abierta y uno va a la verdulería y resulta que está cerrada, ¿qué hace? Viene y me dice, mira, es falso lo que dijiste, es mentira lo que dijiste, porque la verdulería está cerrada. Entonces están utilizando el sentido de verdad por correspondencia, porque están comparando mi enunciado de la verdulería está abierta con un estado de cosas que consiste en que la verdulería no está abierta, está cerrada. Por lo tanto, es falso. Y ese es el sentido que le damos cotidianamente a la verdad y a la falsedad, la correspondencia entre lo que yo digo y un estado de cosas. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Alguien quiere preguntar algo? No, vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. Sí, profe. Hay otros sentidos de verdad que son menos usuales, un poco más enrevesados en filosofía también, que no me voy a meter porque no lo necesito, porque se utiliza muy poco y como les digo son muy técnicos y académicos, digamos, pero no es el sentido que nosotros usamos todos los días en ciencia, en filosofía generalmente y en la vida cotidiana. El sentido que utilizamos es la verdad por correspondencia. Hay otro sentido de verdad que también es por correspondencia, pero vamos a llamarle verdad por coherencia, para delimitar los ámbitos que también utilizamos cotidianamente.
Cuando ustedes estudian matemática o estudian geometría, o sea, lo que se llaman las disciplinas formales o lógica, que vamos a ver un poquito más adelante, ahí se le llama verdad a un enunciado que cumple con otra propiedad, que no es la de corresponderse con un estado de cosas, sino que es la de estar en concordancia con otros enunciados. Voy de nuevo. Hay un sentido de verdad en las ciencias, en las disciplinas formales, lógica, matemática, geometría, que es que un enunciado es verdadero, no cuando corresponde con un estado de cosas, sino cuando concuerda con otros enunciados dentro del sistema. Si concuerda con otros enunciados dentro del sistema, es verdadero. Por eso dicen que si yo digo, por ejemplo, el número 6 es par, ese enunciado es verdadero, no porque coincida con un estado de cosas, sino porque es coherente con los axiomas del sistema de los números naturales que dicen que un número es par si es múltiplo de 2. Y como el 6 es múltiplo de 2, entonces decir que el 6 es par es verdadero. Entonces ese sentido de verdad se llama verdad por coherencia, porque coincide, es coherente el enunciado, el 6 es el número par, es coherente con el axioma que dice que todos los números pares son múltiplos de 2. Fíjense que esa verdad por coherencia no implica una comparación con un estado de cosas, de la realidad, digamos, sino que es una verdad que se puede decir que es verdadera porque está en coordinación, está de forma coherentemente dicha con el resto de los axiomas y teoremas del sistema. Sería coherente con algo ya establecido. Que en este caso serían los axiomas del sistema. Si uno dice el 6, si uno dice el 6 es impar, uno diría eso es falso, ¿no? ¿Por qué es falso? Porque no es coherente con el axioma que dice que todos los números pares son múltiplos de 2, y si el 6 es múltiplo de 2, entonces es par, no impar. Por lo tanto, decir que el 6 es impar es falso. Sí. Tiene algo que ver con una verdad relativa, porque en relación a, en este caso, el tema de... Sí, es una buena pregunta. Las verdades por correspondencia y las verdades por coherencia son verdades relativas siempre. Bien. Porque son relativas a el sistema o a la evidencia en el caso nuestro cuando son por correspondencia. Bien, siempre son relativas a un sistema o a una evidencia que yo tengo a la hora de decir algo con respecto a la verdad por correspondencia. En ciencia, por ejemplo, es relativa a la evidencia. Lo que no tiene sentido es una verdad absoluta, porque si algo es absoluto, yo no sabría por qué es absoluto, con respecto a qué. ¿Y cómo sabría que algo es absolutamente verdadero? ¿Se entiende? ¿Cómo hago yo para saber que algo es absolutamente verdadero si no lo comparo con otra cosa? Porque acuérdense que la verdad no es una cosa de la realidad, es algo que yo digo y tiene que o ser coherente con otras cosas, por ejemplo, los axiomas del sistema, o ser correspondiente con otra cosa, por ejemplo, un estado de cosas. ¿Bien? Lo que no puede haber es una verdad absoluta, porque ¿cómo hago yo para saber que es absoluto? Y ahí viene la cuestión esta de la creencia, porque yo creo que es absoluto. ¿Bien? Si ustedes van a la religión, dicen esto es así, ¿por qué? Es una verdad absoluta. Y la pregunta es, ¿y por qué es absoluta? Porque yo creo que es absoluta. Pero estamos en una cuestión fuera de la filosofía. Ya no me tiene que dar ningún argumento, ni ninguna cuestión razonable, simplemente él lo cree. Pero el creer, diría yo, no lo hace verdadero.
Entonces, la filosofía... Absoluto. ¿Cómo? No sé. En este caso, la religión sería absoluta porque no se lo cuestiona. Exactamente.